Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en nuestra casa. Somos una gran familia que está deseosa de amar, crecer y servir. Crecer en una relación con Dios y la gente que nos rodea. Servir a nuestra sociedad compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Queremos vivir de manera que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios. Su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Dios todavía tiene un plan contigo. Y por eso estamos seguros de que hoy tenemos una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. De esta manera te damos la bienvenida a nuestra casa, que es tu casa también. Bienvenidos a CCPC.
principio de los tiempos, aquel que venció a la muerte y aquel que vendrá sobre un caballo a recoger a su iglesia. Amén. Usted lo puede cantar con nosotros. Con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen down, con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús.
Vamos. Hosana, Hosana. Levanta tu voz ahora. Hosana, levanta tus manos al cielo y deja que su gloria inunde tu vida. Que su gloria sea lo más importante en esta mañana. Que su presencia transforme la atmósfera. Que su presencia transforme nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, muévete, 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 muévete. Aleluya. En tu intimidad.
Levanta sus manos al cielo, reconociendo que hemos caminado con nuestras propias fuerzas. Si tu presencia, mas esta mañana el Espíritu Santo te dice: vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Aquel que da fuerza al cansado. Y no me voy hasta que suceda. Vamos, dígalo. Hasta que tu gloria inunde mi interior. Si levantas tu voz. Y no me voy. Vamos. Hasta que suceda. Hasta que su gloria inunde mi interior. Porque es así. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que desde el lunes pasado he estado preparando para compartirla. Es sencilla, pero creo que puede revolucionar tu vida. Amén. Porque así es la palabra. Si no, yo no creyera que la palabra puede cambiar las vidas y revolucionarlas, me dedicaría a vender chayotes. Volvería a tomar una pulpería y me haría pulpero. O agente de ventas. Pero creo que la palabra de Dios tiene ese ingrediente que no lo tiene ser pulpero, ni vender chayotes, ni lo tiene tampoco ser agente de venta. Y es cambiar las vidas. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que le he puesto: palabras contundentes. Escuchen muy bien, palabras contundentes. Definitivamente, hermanos, hay palabras que son contundentes. Mi primera esposa, sí, esa era mi primera esposa, cuando dice no, ¿verdad, Mario? Es de modo contundente. Aquí tengo a mi primera esposa. Es la única que he tenido. Cuando ella dice no, hermanos, solo Dios le da marcha atrás. O cuando dice sí, es sí. Los seres humanos generalmente no tenemos no tanta contundencia en nuestras palabras. Yo recuerdo un buen amigo de Luan, Marín, Negrón, allá en Puerto Rico, Raulito Tejera. Yo recuerdo íbamos en el carro, él es puertorriqueño, tenía 2 hijos, Manuel Alejandro y Jonathan. Y le decía: Manuel Alejandro 1, recuérdalo, Manuel Alejandro 2, Manuel Alejandro 3, 4, 5, 6. Y esos somos los padres. No es problema de Raulito. Si Raulito llega a ver, Raulito no es problema suyo, pastor allá en Texas, solamente es suyo. Porque también yo veo en muchas personas y en mí, quizás no la contundencia. Oscar me dice: pastor, lo invito a comer a mi casa. Dicho sea pastor. Dicho sea de paso. Y yo le digo a Oscar: ay, qué rico, qué bien que cocina Cintia. El atún le queda maravillosamente. Yo le digo entonces a Oscar, y Oscar me dice: entonces, ¿qué, pastor? ¿Va? Yo le digo: yo le aviso. Yo le aviso. Ahí como el viernes le doy una llamadita. Esos somos los seres humanos, ¿verdad que sí? Y a veces pensamos que Dios es así. Y quiero decirle, hermanos, que cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Pero cuando Dios dice nada, es nada. Y cuando dice siempre, es siempre. Usted encontrará en la Biblia muchas veces que Dios dice siempre o nada.
o nunca. Gracias, Giovanni. ¿Qué harías sin usted? Es eso. Contundencia en sus palabras. Y el propósito de esta mañana es que nosotros refresquemos en nuestra mente que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Nosotros podemos llamar, como dice el libro de Isaías, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero cuando Dios le dice contundentemente a algo malo, es malo. Y cuando dice que algo es bueno, es bueno. Porque Dios es contundente en sus palabras. Y el objetivo de mi enseñanza esta mañana, maravillosa mañana dicembrina, cuando Dios es el propósito, hermanos, de que nosotros auscultemos. Emanuel, qué bueno tener. Cuando nosotros vayamos a la palabra del Señor y nos encontremos un nunca, un siempre, un no, un sí, tiene contundencia. Y es mejor que lo creamos porque nos vamos a beneficiar. Amén. Déjenme ponerle un ejemplo. Cuando hablamos, lo erradicamos Marjorie y yo hace muchísimos años, pero cuando hablamos como pareja, una de las cosas que indispone a él o a ella es cuando usamos la palabra siempre o nunca. Lo erradicamos, porque en muchas parejas es que usted siempre, es que usted nunca. ¿Y sabe cómo lo erradicamos? Preguntándole al otro, ¿cuándo es nunca? Es que usted nunca nos saca a pasear. Allá en 1824, recuerda que fuimos a la playa en carreta. Pues entonces no es nunca. En 1800 fuimos. Por lo menos una vez. Entonces no puede decir siempre, nunca. Es que usted nunca, es que usted siempre. Es que usted siempre es tan sarcástico. No. Soy sarcástico. Pero como decía el amigo mío del campo, pero en veces soy sarcástico. Pero no siempre. Y estas palabras, hermanos, que se usan como pareja reflejan o pueden traer una disconformidad. Usamos palabras contundentes como usted nunca, usted siempre. Pero cuando Dios es quien pronuncia estas palabras son veraces. Amén. Son veraces porque tienen todo el peso de la fidelidad de Dios. Cintia María de los Ángeles, cuando te encuentres que Dios dice, nunca te dejaré, lo que está diciendo es que nunca, que siempre estará contigo. Amén. Aunque lo sientas o no. ¿Por qué, hermanos? Porque esto tiene que ver con algo que se llama teológicamente la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Voy a compartir algunos textos de la palabra de Dios que nos enseñan y nos van a edificar. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Vuelvo a decirle, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿A dónde hay una palabra contundente ahí?
todas. ¿De cuántas? De todas. Notemos, hermanos, el verso dice que muchas. ¿Cuántos pueden ser muchas? 3 más 20 más. ¿Cuántos pueden ser muchas? 50 más. Mire, hermanos, no dice que son muchas. Yo les ponía un ejemplo en la mañana. Yo he ido a Cuba como 4 veces. He ido a Cuba. ¿Eso es mucho? Unos me dicen sí, otros me dicen más o menos, otros me dicen no. ¿Cuántas veces usted, Jairo, ha ido a Cuba? Usted a la par mía, yo he ido muchas veces, a la par suya, a la par de su experiencia. Es que muchas no tienen un número. Amén. No tiene un número. Ahora dice la Biblia que muchas, y esto me dice algo, hermano, que tus tribulaciones, para alguno, 5 aflicciones son muchas, para otras 1000 aflicciones son muchas. No tienen un parámetro, pero dice la Biblia, pero de todas ellas Dios te va a librar. ¿De cuántas? De todas. Si son 3, Giovanni, te va a librar. Si son 1000, te va a librar. Porque cuando Dios dice, de todas ellas, entonces mi primer punto tiene que ver con la liberación de las aflicciones. Cuando estás en aflicción, ¿alguno alguna vez ha estado en una aflicción? Miren, hermanos, perdimos 7-0. Y de pronto abrimos los ojos y estamos afligidos porque nos metieron 7 a España. Pero ve cómo se cumple la palabra. De esa nos libró el Señor hoy. De esa. Y vaya esto para los liguistas. No. Es una palabra de consuelo. La contundencia que aún de esta tribulación te va a librar el Señor. Esperamos, hermano, que ahora con Carevic vuelvan nuevamente a... Mire, hermano, y usted no se puede quejar de mi sapricismo. Mire mis medias. Mire mis medias, hermano. Negritas y rojas. De todas ellas. Ahora, cuando vienen las aflicciones a mi vida, yo debo recordar la inmutabilidad de la palabra de Dios que me dice que muchas aflicciones tú tienes y vas a pasar y te quedarán por pasar, pero que de todas ellas, con contundencia, te librará el Señor. ¿Cuándo? No sé, pero de hecho te va a librar. ¿Quién dice que no libró Dios a mi buen amigo Efrén Durán de su aflicción, de su cáncer? Amén. ¿Quién dice que no? Pastor, es que perdí mi casa y perdí. Tranquilo. Muchas son las aflicciones. Que si tú eres justo, de todas ellas te librará el Señor. Aunque tengas que empezar de cero. Aunque tengas que empezar de cero. Entonces, número 1, hay una contundencia en tiempos de aflicción. Muchas son las aflicciones, son muchas. Y son aflicciones, hermanos, a veces tan profundas que creemos que no nos vamos a levantar. Pero si creemos en la inmutabilidad de la palabra y quien dijo, de todas ellas te voy a librar, nos podemos levantar. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, no importa del 7-0, hermano, de todas ellas nos vamos a levantar.
¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor ya en serio? De todas ellas. De todas ellas. Me va a librar el Señor. Yo como usted he pasado por algunas muy difíciles. Que creo que no me voy a levantar. Que he luchado, hermanos, casi hasta la sangre, por no entrar en ese periodo que se llama depresión. Me he tirado en mi oficina, o en la oficina de la iglesia, porque es la oficina de todos, en la oficina a llorar mi aflicción. Hoy estoy victorioso. Hoy estoy victorioso. Porque tengo una palabra que es una palabra contundente. Yo te libro de todas. ¿Qué es lo que peor te puede pasar? ¿Perder un hijo? Wow, eso sí sería duro, ¿verdad que sí? Porque estamos preparados para perder al papá, a la mamá, a los hermanos mayores, pero perder un hijo. Tan es así, hermanos, que no estamos preparados. ¿Cómo se llama la esposa del que se murió? Viuda o viudo. ¿Cómo se llama el que se le murió el papá? Huérfano. ¿Cómo se llama el que se le murió un hijo? No tiene nombre. El dolor dicen que es tan intenso, pero aún si ese es tu dolor, de ahí Dios te levanta. ¿Sabe por qué? Porque de todas ellas te librará el Señor. ¿Qué perdiste? ¿Tu matrimonio? De esa aflicción Dios. ¿Qué hay en la vida que de donde Dios no te pueda levantar? Amén. ¿Qué hay en la vida de donde Dios no te pueda levantar? Pastor, es que me violaron y yo he vivido una vida de angustia. Pastor, es que me practiqué un aborto y ha sido una vida de angustia. Tranquila, tranquilo. Muchas son las aflicciones, pero de seguro, si has empezado a caminar en la justicia de Dios, de todas ellas te libra el Señor. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Número 1, hay una palabra contundente en tiempos de aflicción. Número 2, Lucas capítulo 1, verso 37. Es el diálogo que está teniendo Lucas capítulo 1, 37. El diálogo que está teniendo, hermanos, María con el ángel. María nos explica, le dan tanta información. Y María está en shock. Que siendo ella una señorita, una virgen, le aparezca un ángel. Bueno, yo no sé cuántos han visto un ángel, pero debe ser algo así impresionante. Que le aparezca un ángel y habla con ella y le dice, mire María, usted va a tener un hijo, usted va a quedar embarazada siendo señorita. Qué montón de preguntas sin respuesta deben saltar a nuestra cabeza. Amén. Pregunta como cuáles. Bueno, ¿qué va a hablar la gente? ¿Qué va a decir? 1000 preguntas. Y ella, en el verso 1, en el capítulo 1, en el verso 35 dice, le explica, pero parece como que la explicación, Candy, no es como tan racional. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y
el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, hermanos, para nosotros leerlo es muy fácil. Pero cuando ella le pregunta, ¿y cómo va a pasar esto? Le dice, no, es que el Espíritu Santo te va a cubrir. Te va a cubrir. Y el que vas a tener es Hijo de Dios. Le dice algo en el verso 36, que ella tiene una prima que también está embarazada, etc. María le dijo, verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es la palabra contundente ahí? Nada. Qué bien que están ustedes, hermanos. Ustedes deberían estar aquí predicando y yo ahí sentado. No hay nada imposible para Dios. Otra palabra contundente que define nuestra forma de ver la vida. No hay nada imposible para Dios. Piense usted, hermanos, en las cosas que están en la Biblia. Los milagros. No tengo que decir sobrenaturales, porque si son milagros, son sobrenaturales. Los milagros, hermanos, que hay en la Biblia. Mire, yo pensaría que si yo les testifico a ustedes que yo vine con dolor de cabeza hoy en la mañana y ya no tengo nada, que Dios es un milagro, yo puedo pensar que Lupita puede pensar, bueno, pastor, esa era la presión del partido. Y bueno, ya vino y está más relajado con el 1-0 y se le quitó el dolor de cabeza. Tal vez no fue un milagro, pero en la Biblia está lleno de milagros sin explicación alguna humana. Que un muerto de días que ya olía resucite, eso es también un milagro. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y esa, hermanos, esa palabra, no hay nada. Me gusta mucho, hermanos. Me gusta mucho. ¿Sabe por qué me gusta? Porque es la palabra de Dios y porque responde a algo. Nada es imposible. ¿Qué hay? Cuando uno lee en el libro de Josué, cómo van a pasar el Jordán, y el Jordán está crecido. Y dice la Biblia que les abre camino en medio del Jordán. Y las aguas se acumulan a este lado. Y están ahí quietas. El mar, en los tiempos de Moisés, hermanos, se abren dos y quedan grandes. Eso es lo que más me gusta. Es más, es lo que me gusta de la película Los 10 Mandamientos. Ver ese milagro y cómo Moisés pasa, hermano. Y le dice, vamos a prisa, vamos a prisa, vamos a prisa. Y todo el pueblo pasa en seco. Todo el pueblo pasa en seco. ¿No es maravilloso ese Dios? ¿No es maravilloso ese? Es que no hay nada imposible para él. Que tengan los exámenes de un diagnóstico, hermano. Y como en el caso mío, que teníamos por causa del fumado de mi mamá, que fumaba 3 paquetes de cigarros por día, con uno encendía otro, embarazada de mí, que naciera este prójimo con los pulmones negros, y lo que se veía en las placas era una sombra negra en los pulmones. Y de pronto me iban a llevar a dejarme en un hospital en San José, internado indefinidamente para gente incurable. Y mi mamá pedir que me hicieran un examen más, y me lo hicieron. Y tomarlo el médico y decir,
usted, señora, viene con las placas equivocadas. Estas son las placas de su hijo que mandaron y estas son las de ahora. Los pulmones de este niño están limpios. Y hoy grito, hoy canto, hoy alabo el nombre del Señor y glorifico. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada. Y si Dios dice que no hay nada imposible para Él, yo lo creo. Yo creo en esa palabra inmutable, hermano. Y de ahí me agarro. No me agarro de las posibilidades. Tengo 50 y 50 posibilidades. No, hermano. Al Dios que yo sirvo dijo que no hay nada imposible para Él. ¿Qué tienes, hermano, en tu vida que para los humanos sea imposible? ¿Qué tienes? La Biblia está llena de milagros. Y esto me enseña, hermanos, no solamente que Él tiene que ver, da una palabra, hermanos, una palabra contundente en medio de mis aflicciones, sino esto me enseña la omnipotencia de Dios. Miren, hermanos, en 6 días hizo lo que el hombre no ha podido descubrir en miles y miles de años, que es, hermanos, el universo. Ay, que descubrimos una estrellita nueva. Ay, que ahí para allá no sabemos qué hay. La Biblia dice que con la palabra de su boca Él lo creó. Amén. Con la palabra de su boca Él lo creó. Tiene todas esas pelotas gigantes, hermanos, sostenidos sobre la nada en el universo. Y el hombre tratando de... Mi Biblia dice que Él es el que sostiene la tierra sobre la nada. No se sale de su órbita. Y está viejita, hermano, la tierra. Y está viejita el sol. Y está todo completamente ordenado. Viviendo en una pelotita de eso, explíqueme la ley de la gravedad o lo que quiera decirme. Pero le puso límite al mar. Y de ahí no se sale. Amén. De ahí no se sale. No hay nada imposible para Él. Nada hay difícil. Nada hay difícil. Porque Él es un Dios omnipotente. Pregúntele a Manuel y a Andrea. Amén. Pregúntele a Manuel y a Andrea. Pregúnteme a mí. Pregúntele a muchos y a cada uno de ustedes. Dice el libro de Job que el hombre es tan inmensamente sabio y científico que todavía no ha podido descubrir cómo es que se le forman los huesos a las criaturas en el vientre de su madre. Todo, hermanos, mírese usted es un milagro de un Dios que no hay nada imposible para Él. Que si se le sube el azúcar, que si se le baja el azúcar, todo lo tiene controladito, hermano. Si usted se cuida. Entonces debemos, hermanos, saber que hay una palabra contundente de un Dios omnipotente. Y ahí yo debo pensar. Cuando digo que por su llaga fuimos nosotros curados, no estoy, hermanos, fantaseando religiosamente. Estoy creyendo en lo que Él dijo. Pero déjenme avanzar un poquito más. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice la palabra de Dios: todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Dónde está la palabra contundente ahí? Todo.
¿El 50%? ¿El 75%? Ahora en Viernes Negro, hermanos, habían algunas tiendas que decían hasta el 80% menos. Y ya el 80% ya es de considerar, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice todo, no es el 80%, ni el 90%, ni el 99%. Dice la Biblia que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. No los veo muy convencidos. ¿Sabe por qué no están convencidos? Porque no creemos lo suficiente. ¿O porque todavía no ha llegado el tiempo de su milagro? ¿O porque lo que estás pidiendo es incorrecto? Pero si tienes fe y lo que estás pidiendo es lo correcto, de seguro lo vas a recibir. Ahora, ¿cuándo? No me pregunte. No sé. Dice la Biblia, como leímos el domingo pasado, que los creyentes del libro de Hebreos creyeron hasta el final. Y algunos no recibieron lo que pidieron, pero recibieron algo mejor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos cambiarían lo que pidieron por algo mejor? Yo lo cambiaría, si viene de Dios. Ahora, esto nos debe hacer entender, hermano, que cuando Dios habla de la respuesta en la oración, lo hace contundentemente. Amén. Todo lo que usted pida. Todo lo que usted pida. La palabra de Dios dice, nada habéis recibido, porque nada habéis pedido. O porque han pedido para gastar mal. Porque el Lamborghini que estás pidiendo, que paga 26 millones de placas, no te lo va a dar. Porque tienes que empeñar los dos, un riñón, las córneas, el hígado, el vaso, los intestinos, y aún así no vas a poder pagar. Así es que mejor nos quedamos Rubén Hernández y yo con nuestro Toyotita. Ese sí lo podemos. Ya se pagó las placas, Rubén. Pero no es porque no puede, sino porque todavía tiene tiempo. Nos quedamos así. Es importante saber que nuestras oraciones tienen el aval contundente de que todo lo que pida, yo lo voy a recibir. Y lo creo en mi corazón. Déjeme afirmar esta palabra con una que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Mire qué bonita esta palabra, que reafirma lo que les estoy diciendo. Filipenses 4, 19. Dice la escritura así. Cuatro 19. Mi Dios pues suplirá todo que os falte conforme sus riquezas en gloria. ¿Dónde está esa palabra? Suplirá todo. ¿No cree usted? Es contundente, hermano. Mi Dios pues suplirá todo que os falte, y no conforme, hermanos, a una capacidad limitada, sino conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo lo que pidamos, porque no hay nada imposible para Él, porque su palabra es inmutable, Dios va a suplir. No conforme al dólar. Mire, hermanos, yo los veo a ustedes muy bien. Algunos de ustedes padeció hambre en la pandemia. Que diga, un día, pastor, me levanté y no había nada. Llegó a las 12 y tenía un concierto en los intestinos. Llegó a las 5 de la tarde y me dolía la cabeza del hambre.
¿A alguno le sucedió eso? ¿Te suplió Dios? Y yo podía ver a algunos de ustedes que postearon, por cierto, de apellidos Hernández Segura, sentados, hermanos, con una bendición abundante de Dios. Y como dice el esposo de esta familia, qué chico. ¿Es así o no es así? Es que mi Dios suplió todo lo que te faltó conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Él se lo merece. Palabras contundentes. Todo, siempre. Tienen que ver con nuestras aflicciones. Tienen que ver con su poder, con su omnipotencia. Nada es imposible. Pero es el compromiso de Dios aún hasta en nuestras oraciones. Número 4. Isaías 40:10. Este me encantó. Como decía Cuyito, que en paz descanse, ¿verdad? ¿Cómo era que decía Marley? Conforme al versículo. Exactamente. Decía el pastor Cuyito cuando leí un verso como este de Isaías. ¡Qué versículo! Isaías, les dije, 41:10. 41:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de su justicia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora sí pregunto, ¿cuáles son ahí las palabras contundentes? Siempre. ¿Cuántas veces aparece siempre? Isaías 41:10. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuántas veces aparece siempre? 2 veces. Dice, a ver, me perdí. 41:10. Gracias. Yo tuve que pasar la hoja. $41.10. No temas. ¿No notaron eso? Para mí ese no es una palabra contundente. Amén. ¿Y cuántas veces aparece en el verso 10? No. 2. No temas. No desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Y si lo dice Dios, si yo le digo a alguno de ustedes, Dios me guarde de esto que voy a decir, pero para que no se quede Jimmy Muñoz sin su parte hoy, y si yo le dijera a Jimmy Muñoz, Jimmy, no se preocupe del trabajo que yo lo voy a mantener, por eso dije Dios me guarde. Pudiera ser que cuando me dé cuenta lo que come, yo me arrepiento. Lo mande nuevamente a trabajar. Pero si yo le digo a Jimmy, yo siempre te voy a ayudar, deje de trabajar y que yo siempre lo voy a ayudar. Siempre lo voy a sustentar. Pudiera ser que cuando me dé cuenta lo que come, le digo, no, mijito, mejor. Porque me han contado, no sé ahí, que es mejor pagarle la universidad que pagarle la comida.
Pero cuando Dios dice, no temas, no desmayes, siempre te ayudaré. No importa lo que usted coma, Giovanni. El Señor te dice, siempre te ayudaré. Y no importa lo débil, Emanuel, que no tienes fuerzas para nada, mucho menos para levantar las manos delante del Señor. El Señor te dice, yo te sustentaré. Aleluya. No desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. Palabras contundentes. No temas, no desmayes, porque con mi mano, cuando necesites sustento, te voy a dar. Cuando necesites ayuda. Eso es lo que yo creo. Porque yo creo en el Dios que yo sirvo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. No es un Dios que dice y mañana se desdice. No, no. Voy a empezar a concluir. No temas, no desmayes. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Como todos ustedes, yo me he sentido débil. Yo me he sentido sin sustento para seguir adelante. Y estaba a punto casi que de botar el tapón, sobre todo en los inicios. Cuando tenía 19 años y me peleaba con Marjorie, y entonces le decía, ya yo no vuelvo a nada. ¿Se acuerda, primera esposa? Porque me peleé con Marjorie. Pero, hermano, eso es lo menos. He pasado por cosas complicadas. Deseando tirar al óleo todo, aunque amando a Dios. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque he creído que Él siempre me ayuda y siempre me sustenta. Con la diestra de su justicia, sea el nombre de Cristo alabado. Ante unas palabras que cuando usted vuelva a revisar la Escritura, leer la palabra de Dios, encontrará miles de veces la palabra siempre y nunca que te va a ayudar. Amén. No temas, como decíamos la semana pasada, para cada día del año. Palabras contundentes, hermano. Y yo vivo no por cómo me sienta, no por cómo me veo, porque la verdad, hermano, es circunstancial. Yo me puse tan flaquitito y estaba preocupado. Y ahora me estoy engordando y estoy preocupado. Son cosas circunstanciales. Pero en las necesidades básicas de mi vida, Él me ayuda y me sustenta. Diga conmigo, pastor, concluya. Gracias por el apoyo, hermano. Conclusión. Ante un Dios que responde con contundencia a nuestras necesidades, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Nuevamente, ante un Dios que responde con contundencia a nuestras necesidades y me dice, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar, muchas son sus aflicciones, pero de todas te libro. Todo lo que usted pida, orando, creyendo, yo lo voy a hacer. Ante un Dios que usa palabras tan contundentes, ¿cuál debe ser mi respuesta?
Salmo 73. Uno de los salmos, hermanos, para mí maravilloso. Como todos los salmos. Salmo 73 habla de un hombre llamado Asaf. ¿Quién era ese hombre? Líder de la adoración en el templo. Uno de los levitas adoradores. Y en un momento dado se perdió. Tuvo una crisis de identidad. Y entonces comienza a contarnos el testimonio. Salmo 73. Para que lo lean en su casa. Oh, quiero contarles que yo estuve a punto de caer. Casi se resbalaron mis pies. Porque comencé a sentir envidia de los malignos. Viendo cómo aquella gente se engordaba y se le salían los ojos de gordo. Y yo aquí, con muchas necesidades. Aquellos andaban en su Cadillac y yo en bicicleta. Y yo decía, en vano yo he lavado mis manos en inocencia. Por tanto, se llenó de amargura mi corazón. Y mi corazón sentía punzadas. Dice este hombre en su testimonio. Hasta que, entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Dice ese fin. Dice ese salmo, perdón. En términos generales. Salmo 73. ¿Están aquí? Salmo 73. Pero tiene unas palabras maravillosas. Después de él haber entendido, hermanos, y ordenando las ideas de quién son los impíos, quién es él y quién es Dios, responde de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada quiero. Ante una palabra contundente de Dios, nuestras respuestas deben ser contundentes. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. Nada de eso. ¿Dónde está la contundencia ahí? Él es la porción de la herencia de mi copa, dice el Salmo 16. Él sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esas son las palabras, hermanos, de alguien que ha entendido las palabras de Dios y la contundencia de ellas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En mi sermón con la conclusión terminé. Pero, diga conmigo pero. Y puede decirme, pastor, me pongo a temblar cuando usted dice pero. Anoté algo ahí. Y le puse nota importante para tener en cuenta. ¿Cómo le llaman los abogados a eso? Al pie de página, como un cintillo, como un postdata. Anoté esto. Cuando nosotros nos acercamos a la contundencia de la palabra de Dios, ¿cómo? Puede ser al por tanto, pero no es tanto al por tanto. Escúcheme, hermano, porque esto es muy importante. Nota importante de tener en cuenta. Cuando encontramos en la Biblia la contundencia de las palabras de Dios, inmediatamente vamos a relacionarlos con nosotros. Pastores, que he pedido y Dios todavía no me ha respondido. Debemos tener en cuenta esto. Número 1, Dios es soberano. Amén. Les digo algo con todo el respeto de Marjorie. Doña Carmen ha venido a menos en su salud. Tiene 94 años. Hace poco la teníamos, hermanos, que olvídese. Había que darle un golpecito en la espalda para que hablara
y 200 golpecitos para que se callara. Y ahora doña Carmen habla muy poco, habla incoherencia. Se ha llevado al médico. Los médicos dicen que está bien. Se le han hecho, hermanos, tomografías del cerebro, y lo que creían algunos médicos que era algún derrame, alguna cosa así, los médicos dicen que está de tiro, como decimos en Costa Rica. Que lo único que hay es que por su edad el cerebro se le ha ido reduciendo. Amén. Estamos pensando, aunque no quisiéramos, que no pasará muchísimo tiempo y habrá un desenlace. Y si oramos para que el Señor sane a doña Carmen, Dios la puede sanar. Pero ¿y si se la lleva? Esa es su soberanía. Amén. Al final, Vinicio, creemos, nos toca a nosotros creer en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Pero su soberanía es la que dice la última palabra. Amén. Así es que no se sienta frustrado. Pastor, es que yo creía que mi esposo iba a volver. Yo creía que. Yo pasaba por Llobet, hermano, y cuando rifaban el carro le ponía las manos y creía que Dios me lo iba a dar. Y la última vez me frustré porque nadie se lo pegó, hermano, y se lo dieron a unas monjas. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Su palabra no cambia, pero sobre su palabra está Dios. La segunda cosa que debemos tener en cuenta es que el tiempo que Dios toma para responder. Si le digo, hermano, no se me desanime, pero hubo un profeta que profetizó sobre un rey que iba a venir. ¿Y sabe cuánto duró para que eso se cumpliera? 300 años. Como usted sacará cuenta, no lo vio él, no lo vieron los hijos, no lo vieron sus nietos, no lo vieron sus bisnietos, pero al final Dios lo cumplió. Amén. Eclesiastés capítulo 3 dice dos cosas importantes. Número uno, todo tiene su tiempo. Pero de una cosa estemos seguros, que también lo dice Eclesiastés 3, que Él todo lo hace hermoso en su tiempo. A su nombre. Es en el tiempo de Dios. Esa es la manera de Dios. Y número 3, tenemos que tener en que la palabra de Dios no cambia, pero que Dios tiene algo que se llama presciencia. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 1, creo, verso 2. Presciencia. ¿Qué es presciencia? La palabra lo dice. Antes conocimiento. Dios sabe, hermano. Dios sabe. ¿Qué es esa que usted dice? Ay, yo me quiero casar con la cantante? Es que qué lindo canta. Dios sabe que esa que canta lindo allá en la casa te va a cantar muy feo. Y entonces te dice, yo voy a evitarte dolores de cabeza, aunque la estás pidiendo. ¿Sí me doy a entender? Ese pianista tan hermoso, bueno, ya se tiene dueña. Señor, es que qué bonito, si tú me lo dieras. Mire, le gusta el picadillo de papa que hace Gerarda igual a mí. Ese es el hombre que Dios tiene para mí. Pero quizás usted no sepa cuánto come y cuántas veces al día. Dios conoce y a veces no te da algo
no porque Él falle a su palabra, sino por su presciencia, que es el anteconocimiento. Pero Dios sigue fiel a su palabra. Hemos hablado en esta mañana de ¿qué? Palabras contundentes, como por ejemplo, no, sí, siempre, todas o todas, nada. Son palabras contundentes. Y cuando salieron de la boca de Dios, a mí me toca creerlo. Y a Él le toca ejecutarla a su tiempo, a su manera, de acuerdo a su soberanía. Y yo debo estar tranquilo, confiando en esas palabras. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es inmutable, que no cambia. Que si tú dices todo, si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que yo lo puedo todo. Si tu palabra dice, siempre voy a estar contigo, yo lo creo, Señor. Aunque no te vea, aunque no te sienta, yo creo en la inmutabilidad de tu palabra, Señor. Cuando tú dices que de todas las aflicciones tú me librarás, yo lo creo, Señor. Y no importa lo que esté pasando ahora, de una manera u otra de todas las aflicciones tú me vas a librar.